A veces, llegar a un punto de quiebre no sucede de un día para otro. Se construye en silencio. Eso lo aprendió Michelle Galván mucho antes de que su nombre apareciera en titulares, antes de que miles de personas la vieran frente a cámaras, sonriendo con esa calma y profesionalismo que la caracterizaban. Durante años, logró que su vida privada pareciera un espacio ordenado, estable y sin grietas. Pero dentro de ese espacio, en los rincones donde nadie mira, existían emociones, silencios y heridas que ella nunca se atrevió a compartir. Cuando Michelle llegó a los 37 años, cargaba consigo una historia que había guardado por demasiado tiempo. Una historia que no encajaba con la imagen fuerte, serena y exitosa que el público conocía. Una historia sobre un amor que comenzó como un refugio, como esa chispa que hace sentir que todo en la vida encuentra sentido, y que lentamente se convirtió en una sombra que caminaba a su lado. Él se llamaba Fernando, y durante años fue una presencia marcada por contrastes, la calidez de un inicio apasionado y la tormenta de un final lleno de dudas, rumores, discusiones y situaciones que ella no supo cómo manejar en su momento. Michelle nunca fue de las que hablan para herir, ni de las que buscan llamar la atención revelando intimidades. Siempre creyó que la dignidad personal debía mantenerse incluso en los momentos más vulnerables. Pero el silencio también pesa, y el suyo, con el tiempo, empezó a ahogarla. Quizás por eso, cuando finalmente decidió romperlo, y lo hizo desde lo más profundo de su humanidad, sin dramatismos innecesarios, sin buscar culpables absolutos, solo expresando aquello que su corazón llevaba años intentando procesar. Y su relación con Fernando no empezó mal, al contrario, comenzó con esa chispa que uno cree que durará para siempre. Él era atento, inteligente, alguien que parecía comprenderla incluso cuando ella no decía nada. Había admiración, cariño y proyectos compartidos. Ella confiaba en él, como pocas veces había confiado en alguien. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a desmoronarse. No fue un momento específico, sino una serie de situaciones que ella, al inicio, minimizaba. Pequeñas discusiones que se volvieron frecuentes, tonos de voz elevados que la hacían sentir fuera de lugar, comentarios que dejaban marcas invisibles. Nada extremo, nada que se pudiera catalogar como un hecho contundente, pero suficiente para que su corazón empezara a sentir miedo de equivocarse, miedo de confrontar, miedo incluso de aceptar que algo no estaba bien. Michelle recuerda con especial claridad esas ocasiones en las que Fernando levantaba la voz. No eran gritos exagerados o violentos, pero sí lo suficientemente duros para lastimarla. La hacían sentir pequeña, como si no importaran sus esfuerzos, como si sus emociones fueran un estorbo. Lo que más le afectaba no era el tono, sino la sensación de que él no la escuchaba, que no había espacio para el diálogo. Y aunque intentó justificarlos el estrés, el trabajo, las preocupaciones, el cansancio con el paso del tiempo comprendió que ninguna justificación debía normalizar que una persona la hiciera sentir menos. Pero lo que realmente la quebró fueron los rumores de infidelidad. Jamás pensó que tendría que lidiar con algo así. Al principio fueron murmullos aislados, comentarios que ella decidió ignorar. No quería caer en inseguridades ni permitir que terceros definieran su relación. Sin embargo, cuando los rumores comenzaron a llegar de personas cercanas, cuando algunos detalles parecían coincidir demasiado, su corazón comenzó a llenarse de dudas. Había noches en las que se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose si todo lo que había construido con él estaba sustentado en una verdad a medias. Fernando negaba todo con firmeza. A veces parecían discusiones interminables que no conducían a ninguna parte. Ella quería creerle, quería salvar la relación, pero también quería sentirse respetada. Lo más difícil para Michelle fue aceptar que sus propias emociones empezaban a volverse contradictorias. Por un lado, el amor que sentía por él seguía ahí, por otro, la confianza se había fracturado. Hubo momentos en los que pensó en irse, en romper definitivamente. Pero siempre había algo que la detenía. El recuerdo de lo que fueron, las promesas compartidas, la sensación de que quizás todo podría mejorar si ambos lo intentaban de verdad. Sin embargo, ninguna relación puede sostenerse solo de esperanza. Y Michelle lo comprendió cuando, un día cualquiera, despertó con la certeza de que ya no podía continuar cargando con ese peso. Pues la ruptura no fue explosiva. No hubo escándalos, no hubo confrontaciones dramáticas. Fue una conversación larga, pausada, con más silencios que palabras. Ella habló desde el dolor, pero también desde la claridad. Él escuchó, quizá por primera vez, lo que su actitud había provocado. Y aunque ambos sabían que ya no había vuelta atrás, la despedida tuvo un tono amargo, como quien deja ir algo que alguna vez significó mucho. Y cuando todo terminó, Michelle sintió un vacío inmenso. A pesar de las dificultades, separarse de alguien que había sido importante nunca es fácil.
Pasó semanas reconstruyéndose, preguntándose en qué momento había comenzado a perderse a sí misma. Había días buenos y días en los que el recuerdo le pesaba demasiado. Pero fue en medio de ese proceso de sanación que se dio cuenta de algo esencial: su historia no era una señal de debilidad, sino de crecimiento. Romper su silencio no significó exponer a nadie ni buscar culpables. Significó reconocer su propia experiencia, honrar su dolor y permitir que su voz, esa que cayó tantas veces, tuviera finalmente un espacio para ser escuchada. Lo hizo con dignidad, con humanidad, con la esperanza de que su vivencia sirviera para que otros entendieran que no están solos cuando sienten que algo no está bien en una relación. Hoy, a sus 37 años, Michelle aprendió que la vida no siempre sigue el guión que uno imagina, pero también descubrió que el amor propio, ese que tantas veces pospuso, puede convertirse en la fuerza más poderosa para comenzar de nuevo. Su historia no termina aquí. Apenas inicia una nueva etapa, una en la que ella misma se coloca en primer lugar, con la mirada más firme, el corazón más consciente y la certeza de que merecía algo diferente, algo más sano, algo más humano. Así fue la tragedia que marcó su separación. Pues la separación entre Michelle y Fernando no fue simplemente un punto final, sino un terremoto que sacudió cada rincón de la vida que habían construido. Ambos sabían que la relación llevaba tiempo quebrándose, pero ninguno imaginó que la ruptura tendría un impacto tan fuerte y que desencadenaría una serie de eventos que cambiarían la vida de Michelle para siempre. Y cuando finalmente decidieron divorciarse, el ambiente se volvió denso, como si el aire mismo se negara a fluir con normalidad. No fue un trámite rápido ni un acuerdo amistoso. Fue un proceso drenante, agotador, lleno de emociones acumuladas, reproches silenciosos y pactos rotos. Michelle sintió que cada firma, cada documento, cada reunión con abogados era como desprenderse de una parte de sí misma que había intentado salvar durante años. Pero la tragedia no vino del divorcio en sí, sino de lo que ocurrió después, de esas consecuencias emocionales que nadie ve, que no se dicen en público, pero que duelen con la misma fuerza que una herida abierta. Para Michelle, el golpe más duro fue darse cuenta de que, después de entregar tanto de sí misma, terminaba completamente sola. La casa se volvió enorme, fría, sin las risas ni los sonidos cotidianos que antes llenaban los espacios. Había silencio, un silencio tan grande que parecía tener peso. Y en medio de ese vacío emocional, llegó una noticia inesperada. Un problema familiar delicado, un conflicto que surgió justo en el peor momento, como si la vida hubiera decidido ponerla a prueba cuando ella ya estaba quebrada. Ese fue el verdadero quiebre. La combinación del divorcio y aquel conflicto inesperado se convirtió en una tormenta emocional que la dejó desorientada, vulnerable y sin fuerzas para sostenerse. Durante semanas, Michelle sintió que caminaba en automático, cumpliendo responsabilidades porque tenía que hacerlo, pero sin sentir realmente que estaba viviendo. Las noches se hicieron más largas, los días más pesados, y la soledad más fría. Pues su tristeza no era simple melancolía, era una sensación profunda de pérdida. No solo perdió una relación, perdió confianza, perdió estabilidad emocional, perdió parte de su mundo. La gente veía a la presentadora impecable, profesional, sonriente frente a cámaras, pero nadie imaginaba el dolor que cargaba detrás de esa imagen fuerte, esa humanidad que siempre había sabido ocultar para evitar preocupaciones. Había momentos en los que Michelle se preguntaba cómo algo que empezó con tanta luz pudo terminar dejando un paisaje tan oscuro. Recordaba los primeros años con Fernando, los planes que hicieron, los sueños que parecían tan posibles. Y aunque sabía que las cosas habían cambiado, aunque entendía que la relación ya no era sana ni justa para ninguno de los dos, su corazón seguía aferrado al recuerdo de lo que pudo haber sido. El divorcio, más que una separación, fue una despedida de una etapa entera de su vida. Una etapa que ella, por dolorosa que fuera, nunca imaginó que terminaría así. Cada objeto, cada fotografía guardada en una caja, cada lugar que visitaban juntos, se convirtió en un recordatorio silencioso de lo que ya no existía. Y lo más duro para ella fue enfrentarse a sí misma, darse cuenta de que, por cuidar la estabilidad de la relación, dejó pasar señales que merecían atención, dejó de lado emociones que merecían ser expresadas, permitió que su propia voz se apagara por momentos. Esa realización dolió más que los rumores, más que las discusiones, más que la soledad. Hoy, la vida de Michelle sigue siendo triste en muchos aspectos. No porque no tenga motivos para salir adelante, sino porque está atravesando un periodo de duelo emocional profundo. Está aprendiendo a reconstruirse paso a paso, a reencontrarse consigo misma después de perder tanto. A veces llora por lo que fue, otras veces llora por lo que no será. Pero también, en medio de esa tristeza, empieza lentamente a entender que sanar no es olvidar, sino aceptar.
Hay días en los que recupera un poco de fuerza y se dice a sí misma que merece algo mejor. Otros días siente que retrocede. Pero así es el proceso, irregular, duro, lleno de altibajos. Ella intenta no esconderlo más, intenta hablar con honestidad, no porque busque lástima, sino porque por primera vez quiere soltar el peso que cargó en silencio. Pues la vida puede ser demasiado dura después de un divorcio lleno de sombras, después de una tragedia emocional que la tomó por sorpresa. Pero Michelle, incluso con tristeza, no está derrotada. Está viviendo una etapa donde el corazón se siente pesado, pero también está sembrando en silencio el terreno para una versión de sí misma más fuerte, más consciente, más libre. Su historia continúa y aunque hoy atraviesa una fase dolorosa, no significa que su camino termine aquí. Simplemente significa que está aprendiendo a seguir adelante con lo que quedó, incluso si eso, por ahora, duele más de lo que puede expresar con palabras. Michelle Galván es una de las periodistas y presentadoras de noticias más reconocidas de la televisión hispana en Estados Unidos. Nació el 20 de diciembre de 1987 en Monterrey, México. Desde joven mostró un talento especial para la comunicación y un interés profundo por contar historias reales con sensibilidad y rigor. A los 17 años comenzó su camino en los medios, convirtiéndose en una de las figuras más jóvenes en conducir noticieros locales. Pues su crecimiento profesional fue rápido. Primero en su natal Monterrey, luego en cadenas nacionales dentro de México y posteriormente dando un gran salto a Estados Unidos, donde encontró un nuevo nivel de exposición y responsabilidad. Con el tiempo se convirtió en parte del equipo de Univisión Noticias, siendo conductora de Primer Impacto, uno de los programas más influyentes de la comunidad latina. Su credibilidad, su presencia frente a cámaras y su habilidad para conectar con la audiencia la posicionaron como una periodista respetada y admirada. A pesar de su éxito profesional, Michelle siempre ha intentado mantener una vida privada equilibrada. Se casó con Fernando Guajardo, y juntos enfrentaron momentos difíciles antes de lograr lo que ambos consideraron uno de sus mayores sueños, convertirse en padres. Pues durante años, la pareja enfrentó retos emocionales debido a intentos de embarazo que no prosperaban. Michelle habló públicamente del dolor que representaban esas pérdidas, no para exponerse, sino para empatizar con mujeres que pasaban por situaciones similares. Cuando finalmente nació su hija Megan, lo vivió como un milagro que marcó profundamente su vida familiar. Rumores, celos e infidelidad en el mundo mediático. Es importante aclarar algo con responsabilidad. No existen pruebas públicas ni confirmaciones de que Michelle Galván haya sido infiel, haya sufrido infidelidad o que haya atravesado escándalos reales relacionados con celos. Lo que sí es cierto es que, como muchas figuras públicas, ha sido objeto de especulaciones, comentarios no confirmados e interpretaciones que surgen por su popularidad. Eso sucede en el mundo del espectáculo y el periodismo. Una pareja mediática siempre está bajo observación. Cualquier cambio en redes sociales, distancia en eventos o actitud diferente puede generar rumores. La presión pública puede introducir celos, inseguridades o tensiones dentro de una relación, incluso si nada concreto ha ocurrido. Michelle, por su parte, siempre se ha mostrado reservada, cuidadosa y enfocada en proteger su familia de los ataques externos. ¿Cómo enfrentó los rumores? Como muchas personas conocidas, Michelle tuvo que aprender a lidiar con especulaciones sobre su matrimonio, pues en redes, surgieron comentarios sobre si su relación atravesaba altibajos, especialmente durante los años en los que luchaban por ser padres. En situaciones de estrés, es normal que una pareja sea blanco de rumores. En televisión, cualquier cercanía profesional con compañeros de trabajo suele generar comentarios o inventos. Ninguno de esos rumores fue confirmado. Sin embargo, para cualquier matrimonio, ver que terceros inventan historias puede generar tensiones inevitables. Cuando una mujer crece profesionalmente, muchas veces se enfrenta a juicios injustos. Su pareja la apoya realmente. Hay celos por su carrera. Eso afecta la estabilidad del matrimonio. Michelle nunca alimentó estos rumores. Siempre optó por la discreción, dejando claro que su prioridad era su hija y su bienestar emocional. Michelle continúa siendo una figura importante dentro del periodismo hispano. En su vida personal, mantiene un equilibrio entre su papel como madre, su profesión y su bienestar emocional. Es una mujer fuerte, disciplinada y consciente del impacto de su imagen pública. Pues su historia representa lo que muchas mujeres viven detrás de cámaras. El peso de las expectativas, la presión de los rumores, la importancia de cuidar su vida emocional y familiar, la necesidad de poner límites cuando el mundo exterior invade demasiado. Michelle sigue adelante, con resiliencia, trabajo constante y una energía emocional que ha construido incluso en los momentos difíciles.
Esperemos que te haya gustado el video, déjanos tu comentario, vale mucho.